práctica de acuerdo a la guía. La práctica que corresponde a la semana 10, ¿no? Que son 2 láminas, y los preparados histopatológicos que corresponden a la semana 11. ¿Ya? Y la siguiente semana estamos dando el PC3. ¿Ya? Muy bien, a ver, alguien que puede identificar el órgano que estamos mostrando ahí. ¿Cuál será? Histología. Para reconocer el órgano o la estructura que se muestra, siempre hay que acudir a la histología, ¿no? Si no, no hay forma, ¿no? Y para eso hay que recordar, pues, ¿no? Las características, ¿no? Creo que ahí se ve mejor en este aumento. ¿Qué será? Estómago. Estómago. ¿Por qué es estómago? No, porque para yo decir que el estómago tengo que reconocer algunas características fisiológicas, ¿no? ¿Por qué será el estómago? A ver, señorita, epitelio que revista el estómago. Epitelio es plano. ¿Y eso de ahí parece plano? No parece plano. No parece plano. Entonces, a ver, señorita, ¿usted qué órgano será? Intestino. Intestino. ¿Por qué? Por las glándulas. Por las glándulas. Intestino. Por las glándulas. Si me decía por el epitelio intestinal y me lo describía, le creía, ¿no? Pero no es intestino. Pero sí podría justificar esa respuesta. A ver, señorita, ¿cuál será? Por las vellosidades. Nos vamos aproximando a lo cierto. Lo cierto es que es estómago, pero el estómago no posee vellosidades. ¿La capa es la capa muscular? La capa muscular. Muscularis mucosae. Porque la muscular propia ahí no la alcanzamos a ver. Efectivamente es estómago, ¿no? Es el primer separado histopatológico que tenemos nosotros en nuestra práctica del día de hoy. Pero es estómago por el epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento es un epitelio, acá está, cilíndrico, simple, secretor. Y por ahí mencioné, si me decían intestino delgado y me lo sustentaban, lo podría acreditar. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos acá, el epitelio cilíndrico simple secretor presenta una metaplasia de tipo intestinal. ¿Qué significa? Que el epitelio cilíndrico simple propio del estómago en este lado está reemplazado por un epitelio intestinal, que es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Pero sigue siendo estómago porque a nivel intestinal nunca vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple secretor como este. Y esta es una metaplasia intestinal. Cuando nosotros revisamos las biopsias gástricas y reportamos metaplasia intestinal aunado a atrofia gástrica, metaplasia intestinal significa pues que el epitelio se va reemplazando por un epitelio intestinal, y atrofia gástrica donde las glándulas van desapareciendo, ¿no? Y se van reemplazando por un tejido fibroso, ¿no? Que eso lo podemos nosotros denominar como leve, moderado o severo, dependiendo la cantidad de atrofia que se vaya observando. Y eso representa un factor de riesgo para neoplasias malignas. O sea, cuando nosotros le reportamos al gastroenterólogo metaplasia intestinal y atrofia gástrica, el gastroenterólogo a su paciente le da seguimiento, ¿no? Porque es un factor, no es que vaya a ser un cáncer, ¿no? Pero representa un factor de riesgo. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos nosotros el estómago. El estómago pues tiene mucosa,
mucosa muscular propia y serosa, ¿no? Ahí vemos la mucosa y parte de la submucosa. Pero bien, eso es entre comillas porque hay metaplasia intestinal, la parte normal del estómago. Pero si nosotros hacemos el recorrido, miren, ven, ahí está, en esta zona, por ejemplo, se ve la metaplasia intestinal de manera bastante grande, ¿no? Por eso lo puse en este campo de acá, donde todavía se conserva el epitelio del revestimiento gástrico típico a nivel del estómago, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos, toda esta zona, aquí no puedo decir que hay cáncer, ¿no? La metaplasia intestinal a lo mucho, ¿no? Pero en el fragmento de al lado, que vemos acá, fíjate, este es también una biopsia de estómago, pero es una biopsia de una lesión, de una tumoración, ¿no? Una tumoración a nivel del estómago, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver, vamos a un aumento un poco más grande, ahí. Si tendríamos nosotros que describir qué estamos viendo ahí, ¿qué describiríamos? A ver, señorita, usted, ¿qué ve ahí? Descríbame lo que ve, a ver, descríbame, ¿qué está viendo ahí? ¿Qué veo? Lo que vemos, o sea, yo veo algo alto, grande, redondo, no sé, pues. Ahora, señorita, ¿qué veo? ¿Cómo lo podríamos describir? Lo que estamos observando ahí. ¿Qué vemos? Describe lo que ves ahí. Infiltrado inflamatorio. Ya. Hernández, ¿qué vemos? Describe lo que veamos. Hernández, no me equivoqué, ¿no? Nodular. Ya. A ver, Muniz, ¿no? Sí. Ya. Hipercelularidad, Xavi. Ya. Bueno, demasiado, creo. Claro, un número de células. Y es una característica propia de una neoplasia maligna, ¿no? Cuando estamos en una neoplasia maligna, pues hay una hipercelularidad con característica típica. Pero miren, dos tipos de cáncer gástrico tenemos, porque este es un cáncer gástrico. Tenemos un carcinoma, un adenocarcinoma de tipo intestinal, el cual me forma glándulas, ¿no? Y que es el de presentación más frecuente. Y tenemos un carcinoma de tipo difuso. Un carcinoma de tipo difuso en el cual las células neoplásicas parten desde el cuello de las glándulas gástricas y van a tener una característica propia, que son las famosas células en anillo de sello. ¿Por qué se denominan en anillo de sello? Porque la mucina que tienen estos elementos celulares desplaza todos los elementos intracelulares hacia un lado. Y la célula queda como un redondito y desplaza el núcleo hacia uno de sus lados y remeda un anillo que uno se pone en el dedo, ¿no? Y se le llama anillo de sello porque antiguamente se utilizaban los monarcas, o usaban unos anillos de sello y con eso sellaban, ¿no? Ese es el de tipo difuso. Y el de tipo difuso tiene un comportamiento que es infiltrativo y se mete por debajo de la mucosa y se extiende toda la submucosa a lo largo del estómago. Y el de tipo intestinal crea una tumoración polipoide, ulcerada, ¿no? Una masa, y forma estructuras de tipo glandulares. ¿Este será difuso o de tipo intestinal? De tipo intestinal. A ver, vamos a darle un poquito más de aumento porque de repente pues estamos muy lejos, ¿no? A ver ahí, ¿era difuso o de tipo intestinal? Recuerden que el de tipo difuso, como su nombre lo dice, es extendido de células, una masa completa de células en forma de anillo de sello. Y el de tipo intestinal es
Una neoplasia maligna que va formando estructuras glandulares, pero glándulas definitivamente atípicas, ¿no? ¿En cuál de los dos escenarios estaremos acá? Mire, ¿qué será esta cosita que está acá? Una glandulita, ¿no? Mire, una glandulita, acá, otra glandulita, ¿no? Entonces hace glándulas. Si bien es cierto, las neoplasias malignas cuando van perdiendo, se van haciendo poco diferenciadas, las glándulas se van perdiendo, van comenzando a desaparecer, porque la proliferación celular en el paso del tiempo va a hacer que veamos una masa de células, una masa sólida. Y se forman glándulas, este será pues un adenocarcinoma, ¿no? Adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico, ¿no?, lo vamos a ver nosotros, forma estructuras glandulares, como lo vemos ahí, y se van fusionando entre ellas. Para que sea un carcinoma, esta neoplasia maligna parte del epitelio de revestimiento de las glándulas, ¿no? Y por eso lo llamamos pues adenocarcinoma, ¿no? ¿Qué otras cosas más vamos a ver? Estos elementos celulares son completamente atípicos. Vamos a entrar a mayor aumento para poderlo ver mejor. Estamos a 40, ¿no? Una de las características que nosotros observamos es el pleomorfismo nuclear, y lo hemos manifestado ya antes. Y comparemos este núcleo con este otro núcleo que está al lado. La diferencia es evidente, uno es gigante y el otro es mucho más pequeño, ¿no? Esto que está acá es una mitosis atípica, ¿no? Se va a dividir la célula, pero de una forma anómala, anormal. Acá lo que vemos, miren, este es un núcleo y tiene un nucleolo prominente. Este es un nucleolo, característica que me indica que la célula se está replicando. Y algunas de ellas, miren cómo se vuelven hipercromático algunos núcleos, azules. O sea, el ácidos nucleicos que poseen estos elementos son grandes, por eso captan cantidad de hematoxilina y se ven pues de una basofilia bastante grande, bastante intensa. Y alguien por ahí mencionó infiltrado inflamatorio. ¿Puede haber infiltrado inflamatorio? Sí, puede haber. Pero ojo, el infiltrado inflamatorio no termina siendo un criterio histopatológico que me contribuya a orientar mi diagnóstico hacia una neoplasia maligna. Porque los infiltrados inflamatorios, si bien es cierto, aparecen y aquí los podemos ver en áreas de necrosis, podemos encontrar neutrófilos. O el cáncer por sí solo, el cuerpo hace una respuesta y podemos encontrar linfocitos T predominantemente. Pero ellos no necesariamente es un criterio histopatológico que me contribuye a decir, este es un cáncer, porque los infiltrados inflamatorios me orientan a patologías inflamatorias, a patologías infecciosas, ¿no? Pero ¿están ahí? Sí, están ahí, pero no es un criterio contundente, ¿no? Como otras veces los estudiantes, bueno, presencia de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos hay en todo mi cuerpo, pues, ¿no? Entonces, pero están ahí, doctor. Sí, están ahí, pero o sea, no terminan siendo un criterio histopatológico que me ayude, que me sume a decir, pues este es una neoplasia maligna, ¿no? Mírenme a menor aumento, y acá, por ejemplo, en esta zona, el infiltrado es mucho más grande, ¿no? Y ahí el infiltrado definitivamente es mononuclear. O sea, si nosotros le hacemos una reacción antígeno-anticuerpo para identificar el tipo de linfocito, probablemente la gran mayoría de linfocitos que encontramos aquí, que son estos que están acá, los que dibujan en su cuaderno ustedes como puntitos, sean linfocitos T, ¿no? Como parte propio del mecanismo de la respuesta inmunitaria frente a la defensa del virus. Ahí está, a mayor aumento. Estos son los linfocitos. Miren, linfocitos, acá hay un histiocito, por acá vemos algunos polimorfonucleares, algunos de ellos,
plasmática, ¿no? Con el núcleo realizado en uno de sus lados. Acá, vasos pequeños capilares, ¿no? Y es propio, porque recuerden que en las neoplasias malignas lo que vamos a ver nosotros es una angiogénesis, proliferación de nuevos vasos. Por ejemplo, en esta muestra que nosotros estamos viendo aquí, todo es tumor en este fragmento, ¿no? No es tumor todo. ¿Ve? Esto sería la representación de la mucosa, de aquí a partir del cáncer. Y tiene un comportamiento infiltrativo en sus capas. Y vamos a ver hasta dónde llega. Todo eso sigue siendo cáncer. Todo esto sigue siendo cáncer. Sigue siendo cáncer. Y aquí llegamos, miren. Esto debe ser parte de la submucosa. Y acá aparece, esto debe ser la muscular propia. Ahí está la muscular y miren, para terminar el estadiaje, entre las fibras musculares ya observamos nidos de infiltración neoplástica. Estos pueden atravesar incluso la muscular, pueden llegar hasta la serosa, ¿no? Hasta acá. Casi toda la muscular está atravesada. Y ese es un comportamiento propio de ellos, ¿no? Propio de las neoplasias malignas. Ven cómo están los nidos en la capa muscular. Y definitivamente, pues eso le ofrece al paciente un pronóstico oscuro, un pronóstico malo, ¿no? Mientras mayor infiltración haya, es complicado el pronóstico de estos pacientes. Entonces es estómago con adenocarcinoma gástrico. En relación al tubo digestivo, tenemos al hígado alrededor, ¿no? Y este es el hígado. Ahí está el hígado. Vamos a ver una zona primero que presente histología normal. Vamos a buscarla. Porque aquí lo que vamos a ver nosotros es la neoplasia maligna de presentación más frecuente en hígado, que es el carcinoma hepatocelular o el famoso hepatocarcinoma. Esta es una neoplasia maligna que la vamos a encontrar nosotros de presentación frecuente o que favorece su aparición en las patologías inflamatorias de tipo crónica que terminan generando cirrosis hepática. Pero también lo podemos nosotros encontrar, ¿no? de aparición espontánea en ausencia de esta cirrosis hepática, ¿no? Las características para poder identificarla son estas celulitas, como se originan a partir de los hepatocitos, son bastante parecidas. Miren, vamos a ver un poco ahí. Ahí está. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque hay una parte de hígado que es normal y una parte de hígado que forma parte ya del hepatocarcinoma, de la neoplasia maligna. ¿Cuál será lo malo y lo bueno? Podremos ver, muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, si lo paso a mayor aumento ya no lo voy a poder ver en un solo campo. Acá está lo bueno. Y lo de arriba es lo malo. Doctor, creo que al revés. ¿Tú crees que al revés? Se generó una controversia. Aquí hay una parte de hígado, el tejido conectivo es una parte de hígado y aquí hay otra parte de hígado, ¿no? ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Su compañera de ahí nos dice que este es lo malo y este es lo bueno. ¿De acuerdo? ¿Alguien está en contra? Muñiz está en contra. Bueno, como es una democracia, ¿no? No sé, me puedo estar equivocando. Pero yo diría que le bajo. Todos nos podemos equivocar. Efectivamente, su compañera tiene razón. Esto de aquí es la neoplasia maligna, ¿no? Hepatocarcinoma,
y este es el hígado normal. Y la pregunta que siempre nos tenemos que hacer cuando hacemos un planteamiento, ¿por qué? ¿Por qué será así? ¿Por qué será la parte de acá la neoplasia y la parte de acá el hígado normal? Cuando yo estoy frente a un hepatocarcinoma, los hepatocitos, y la literatura lo describe así, y ustedes lo observarán así, por eso genera esa confusión, dice, los hepatocitos neoplásicos se parecen mucho a un hepatocito normal. Su forma, sus características citoplasmáticas, tienen un citoplasma eosinófilo, ¿no? Pero la característica y el criterio contundente para yo establecer, aparte de los patrones de presentación, que ahorita los vamos a mencionar, es la característica del núcleo. El núcleo en el hepatocarcinoma es más grande que el núcleo. Ah, pero doctor, ahí a 4X pues casi no se ve el núcleo, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Pero cuando lo paso a un mayor aumento ya no lo veo, miren, ven. Porque cuando lo paso a mayor aumento aquí, ya no lo puedo ver los dos campos para compararlos, ¿no? Pero miren, esta es la parte normal. Ahí están los hepatocitos, células poligonales, que van formando trabéculas unas hacia las otras, los núcleos redondeados, todos ellos, miren, ven, y los espacios, las trabéculas, espacios sinusoidales entre las trabéculas. Y ahora me voy a pasar al mismo aumento al lado de la neoplasia. Ahí está. Los núcleos, ¿serán más grandecitos que los otros? Sí. ¿O igualitos se ven? Sí, ligeramente más grandes. Ahí está. Tampoco no es que vayan a ser gigantes, monstruosos. Y eso depende del grado de diferenciación de la neoplasia maligna. Pero a la vista sí, miren, ven, si lo comparamos con estos de acá. Ahí están, son casi idénticos, pero sí, son más grandecitos. Acá. Ahí. Y le vamos a dar más aún. Y lo otro, aparte de las características del núcleo, que me producen alteraciones de tipo estructurales, como toda neoplasia maligna, alteración estructural y alteración citológica. Si nosotros observamos ahí, determinar las trabéculas, como la hemos visto en el hígado normal, ya no se ven. Acá hay un vaso, aquí hay un espesor de células, 1, 2, 3, 4, 5 filas, 6 filas, ¿no? Aquí ya no veo aquí hay un espacio claro, no veo las trabéculas características propias del hígado, ¿no? Vamos a ver, vamos a recorrernos un poco más acá. En la parte de la neoplasia. Porque siempre, como las neoplasias son heterogéneas, hay zonas donde pues vamos a encontrar características evidentes. Mírenme, comparen estos dos núcleos. Evidente, el pleomorfismo nuclear, ¿no? Sí. Este es mucho más pequeñito y este es mucho más grande. En un hígado normal eso no tendría que pasar. Todas tienen el mismo tamaño, las mismas características. Miren, este de acá con este de acá. Los núcleos, ¿no? En relación a los núcleos. Ahí está. Esa es la característica más importante. Y los patrones de presentación que podemos ver, y para ello sí tenemos que ir a un poco más grande. ¿Qué se parecerá a esto? ¿A qué se parecerá? Hay patrones trabeculares, ya sabemos, las trabéculas son normales en el hígado, pero las trabéculas en un hepatocarcinoma se hacen mucho más grandes, se hacen gruesas. Tenemos patrones pseudoglandulares, y esto se parecerá a una glandulita, ¿o no? Sí. ¿Y esto se parecerá a una glandulita, o no? Sí. ¿No? Pero son pseudoglándulas. ¿Qué significa? Que no son glándulas, ¿no? Sino que tiene las células neoplásicas tienen una distribución caprichosa y por eso las llamamos pseudoglandulares. Porque en el hígado pues hay glándulas. No, pues no, los hepatocitos tienen distribuciones trabeculares. Las características del núcleo, patrones pseudoglandulares, alteración estructural, ¿no?
trabecular, conservan todavía parte de esa distribución de tipo trabecular en la neoplasia. Y las características nucleares son las más importantes para establecer el diagnóstico. Esta es una neoplasia maligna, una de las pocas neoplasias malignas en el cual la biopsia no es la única que me hace el diagnóstico definitivo. Porque en la gran mayoría de las neoplasias malignas, el oncólogo para ingresarlo a su servicio pide biopsia. Pero aquí basta con una tomografía. Una tomografía que evalúa el radiólogo en su fase de lavado arterial, ¿no? Su fase arterial y lavado venoso y eso. Y con eso el radiólogo dice que este es un hepatocarcinoma y el diagnóstico es definitivo. Una de las pocas patologías en la cual no se requiere un procedimiento de tipo invasivo, ¿no? Para establecer el diagnóstico de los famosos hepatocarcinomas. ¿Difícil de establecer? No, para nada. ¿No? Este es un hígado. Y si me dicen que este es un hígado, pero sí con aumento del tamaño de los núcleos, que es su característica más importante. Miren, a gran aumento, ¿qué es lo que vemos acá? Diferentes tamaños. Condensación de la cromatina en el núcleo, ¿no? El pleomorfismo nuclear se va haciendo mucho más evidente, ¿no? En el tamaño. ¿Mayor cantidad de vasos sanguíneos o es un normal? Sí, pues. Más que vasos sanguíneos, recuerda que el hígado, entre trabécula y trabécula, están los espacios sinusoidales. El hígado, pues, y los espacios sinusoidales, sangre venosa, mayormente, ¿no? El hígado recibe el 70% del flujo sanguíneo que pasa a través del hígado de sangre venosa. El 30% es sangre arterial, ¿no? Que permite darle oxígeno y nutrientes a los diferentes elementos celulares. Y estos son los espacios sinusoidales, que así sea un cáncer o no, pues todavía hay esos elementos. Y los que están ahí, los rojitos, pues son los famosos eritrocitos. ¿Pueden haber mitosis atípicas? Sí, acá hay una de ellas. La mitosis completamente. Claro, estamos frente a una neoplasia maligna, ¿no? Estos tumores son bastante agresivos, ¿no? Nosotros hace muchos años tuvimos un paciente que llega a la emergencia porque recibe un golpe jugando fulbito. Lo golpearon, entró en un fin de semana largo, entró creo un jueves, que era feriado ya, se hospitaliza el paciente, se comenzó a poner histérico, se descompensó, pasó a UCI y el domingo falleció. 38 años de edad. Inmediatamente la esposa hace la denuncia. Bueno, mi esposo en un partido de fulbito, está jugando, ¿no? Ha llegado al hospital caminando, ¿no? De su fulbito porque lo han golpeado y lo han matado. 38 años de edad, jovencito. Entonces inmediatamente se pidió pues la necropsia porque no se sabía pues cuál era la causa de muerte hasta ese momento. Y como mi hospital es un hospital pues militar, el mundo es, en la necropsia estaba el emergenciólogo, el angiólogo, todos los involucrados. Se abre el cadáver, un hepatocarcinoma, el hígado lleno de nódulos tumorales que infiltraban estructuras adyacentes, metastásicos. Todos recuperaron el color y se fueron. Ya estaba la causa de la muerte. ¿Le habría ofrecido molestias esa neoplasia maligna? Yo creo que sí. Le ha ofrecido molestias, del cual el paciente ha desestimado, desencadenado por un fin de semana de ellos. Pero es lógico que el familiar pues haga la queja. Si su esposo ha ido a jugar un partido de fulbito, lo golpearon, lo hospitalizan y termina perdiendo la vida. Un hepatocarcinoma. Son tumoraciones color amarillento verdosa, que forman nódulos o masas. Bueno, en el que lo vimos en esa oportunidad era difuso, pero en las biopsias lo vemos en filamentos con estas características. Doctor, disculpe, en menor aumento se podían ver, usted le puso un aumento en que veíamos más o menos ambos, o sea, el hepatocarcinoma y las células normales.
Pero en un momento así se puede distinguir por el color o algo. A ver, no entiendo. Todo, miren esto, es Todo es- tumor. Todo es tumor. La única zona no neoplásica en esta lámina es la partecita que está periférica acá, por acá. Ay, Por aquí, por aquí. pero todo eso es cáncer. Todo eso es tumor. Es una lámina, acá está. Todo esto es tumor, toda la muestra es tumor. Y el hígado normal está aquí en esta parte. Al costado está la tinción, ¿no? La tinción que se hace en patología para demostrar que los bordes quirúrgicos están libres de la tumoración o libres de la neoplasia. Pero todo es cáncer, o sea, todo esto es un corte de la tumoración propia con un pequeñita área de hígado normal, ¿no? Que está en la zona periférica al hepatocarcinoma. Muchas veces ni siquiera va a haber una parte de células normales, va a estar todo infiltrado. Es que nosotros recibimos, en este caso, probablemente la tumoración Claro, no reciente o el hígado. Entonces, el residente o el patólogo hace los cortes y nosotros hacemos estos cortes, ¿no? Este es el borde de sección, esta es una tumorectomía. Y el borde de sección de la tumoración o de las neoplasias o de las probables neoplasias malignas siempre las pintamos. ¿Por qué las pintamos? Porque para el médico tratante o para el cirujano es importante que nosotros le reportemos cuando él saca un tumor que los bordes de sección están libres de neoplasia. Porque cuando los bordes de sección se reportan como libres de neoplasia significa que el cirujano entró y sacó todo el tumor. Pero cuando nosotros encontramos en estas zonas periféricas o de sección infiltrada por la neoplasia, significa que en el paciente células neoplásicas han quedado, ¿no? Y entonces, por eso que lo pintamos, ¿no? Y tenemos pinturas de diferentes colores, ¿no? Tenemos nuestras témperas ahí. ¿Por qué? Porque de acuerdo al color nosotros podemos identificar borde anterior, borde posterior, lateral, externo, interno, superior e inferior. E incluso le podemos reportar borde de sección quirúrgica anterior comprometida por la neoplasia, borde de sección quirúrgica superior comprometida por la neoplasia. Y eso lo identificamos con las tinciones. Por ejemplo, este amarillo, no sé qué borde habrá sido, pero pues yo lo puedo identificar y digo, el borde, el amarillo es la parte posterior, el verde es superior, el rojo, y de acuerdo a esas características yo puedo identificar cuál es el borde que está comprometido. Luego de ello ya pasamos a las pieles. Y bueno, ya el órgano ya está más que evidente mencionado. Vamos a voltearlo para que está de cabeza para verlo mejor. Acá. Ahí está. Y ya lo mencioné, pues esta es una piel, ¿no? Una piel, ahí está. A ver, los que han llegado recién, a ver señorita usted, su gorrito. Mientras se pone su gorrito, ya dijimos que eso era una piel. ¿Podemos saber qué parte de la piel de mi cuerpo es esa o no se puede saber? ¿Qué parte de la piel será? ¿De qué lado? ¿Será de mi piel, de mi pierna, de mi tórax? ¿Se podrá saber en el corte histológico o no podremos saber? Sí, tienes que analizar. ¿Podremos o no podremos? ¿Qué piensa usted? Con un pedacito de tejido de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 5 milímetros. Y es que los dermatólogos son bien descriptivos al momento de enviar una muestra, son de los mejores especialistas al momento de transmitir toda la información, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que nos toca un dermatólogo, una excepción de la vida y que no nos transmite nada. ¿Podremos nosotros sospechar de qué parte del cuerpo es eso? Histología, ahí está la histología, ahí es la histología, pues, ¿no? Para poderlo sospechar. Y digo sospechar porque a veces es difícil poderlo precisar. ¿Qué vemos ahí?
glándulas. Ya. Entonces no puede ser pulpejo de dedo. No puede ser pulpejo de dedo, no es pulpejo de dedo. O sea, lo que vemos acá, más que glándulas, porque en la piel tiene glándulas, sí, glándulas sudoríparas, glándulas. Pero conocidos esos como anexos cutáneos, ¿no? ¿Hay anexos cutáneos ahí? Sí. Sí. ¿Qué anexos cutáneos hay ahí? Y eso ya es histología, ¿no? ¿En quién llevaba histología? Cuando ¿Folículo nadie... piloso? Folículo piloso, ya. Ahí hay un folículo piloso. ¿Cuál es el folículo piloso? Pues? ¿Dónde hay? El, no me acuerdo de acá. Ahí está. Se ve mejor acá. ¿El primero será? En el primerito. O el tercero, una de las dos. Se ve mejor. Folículo piloso, folículo piloso, folículo piloso, folículo piloso. Y siempre, cuando hay folículos pilosos, ¿qué hay? Pelo. No, glándula sebácea. Glándula sebácea. ¿Cuáles son las glándulas sebáceas aquí? Esa es. Ajá. Glándulas. Estas son las famosas glándulas que producen el sebo. El sebo, ¿no? Que cuando uno no se baña, 2, 3 días, ustedes han visto esos loquitos en la calle que su cabello es una masa, ¿no? Un bloque, es porque sus glándulas sebáceas tienen esa secreción y se van acumulando ahí, forman una masa, ¿no? En nosotros no se nota, porque ustedes se bañan, bueno, sí, ¿no? Se bañan de vez en cuando, entonces ahí el sebo se va perdiendo y no forma que el cabello se haga una masa ahí, pero estos producen estas secreciones, ¿no? Incluso estas glándulas sebáceas pueden patológicamente formar quistes sebáceos, ¿no? Y los quistes sebáceos, si alguien ha olido al ver un quiste sebáceo, no creo que lo hayan revisado. Nosotros cuando recibimos un quiste sebáceo en la piel, lo hacemos el corte, es una secreción blanquecina dentro, maloliente. Y la secreción de esta glándula sebácea tiene un olor característico, es por eso cuando a veces lo fastidian sus compañeros, no te has bañado, ¿no? Porque la secreción esta es un olor característico. Estas son las glándulas sebáceas, el anexo del folículo piloso con todas sus características, ¿no? Y las glándulas sebáceas aquí las veo más o menos, ¿no? En número considerable, ¿no? Y las glándulas sebáceas en número considerable la encontramos generalmente en cara, y puedo sospechar que es una piel de cara. Puedo sospechar, no puedo asegurar, pero el número de glándulas sebáceas, porque pelos tenemos en todo el cuerpo, cualquier parte del cuerpo, excepto en Pulpejo de palmas y plantas. Ahí no hay folículos pilosos, ¿no? Labios Y tampoco. si no hay folículos pilosos, Acá no hay labios. glándulas sebáceas. Tampoco. En la mucosa, ¿no? En la mucosa de los labios tampoco, pero en el labio No, en el externo sí. ya no hay. Piel de cara. ¿Y qué de extraño veremos en esta piel? Algo de raro debe tener, porque estamos frente a una patología. Ahora vamos a buscar acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Algo de raro. Ah, pero ahí está. Yo no he visto borrar el microscopio, pero para ustedes no, ¿no? Ahí está. Algo de raro. Algo anómalo. Esta es una patología que casi todos nosotros tenemos. Todos. Y cuando lo diga no me van a dejar mentir. Todos tenemos, es medio extraño, ¿no? Que todos tengamos esta patología. ¿Qué de anómalo hay ahí? Ahí veo el epidermis, ¿no? Veo el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato basal, de ahí veo la dermis superficial. Y iniciando la dermis reticular veo un grupo de células bastante voluminoso que no debo encontrar en la piel. Yo hablo ¿y dónde estará el estrato granuloso? Acá está. Córneo, granuloso,
basal, dermis y este grupo de células. No debe haber en una piel normal. Y aparte de ello, ¿qué otra cosa me llama la atención? Hay un grupo de células anormales que no deben estar ahí. ¿Qué más hay? Algo anormal. Como que cuando uno de sus compañeros viene diferente. Oye, no sé. ¿Qué será esas cositas que hay acá? En hematoxilina y eosina solo es ácido fibrinófilo. No hay otro color. En diferentes intensidades. Por eso que en sus cuadernos no debe haber negro, no debe haber marrón, no debe haber verde, no debe haber beige, no debe haber crema. Solo rosado y morado en diferente intensidad. ¿No? ¿Qué será eso? Pero aquí hay un colorcito diferente. ¿Por qué es ese colorcito ahí? Así como parecido al que hemos visto en el hígado. Pues en el hígado ya les expliqué que nosotros lo pintamos con una tintura especial. ¿Y eso qué será? ¿Será un artefacto que está ahí? Pus. Las pus en la histología pues son neutrófilos, detritos celulares, ¿no? ¿Qué será eso ahí? Hemosiderina. Sí podría parecer, no es hemosiderina. Sí podría, yo de repente, ¿no? Sí, pues así se ve la hemosiderina. Miren, acá también veo un poquito. Eso se llama melanina, pigmento melánico. ¿Y quién produce el pigmento melánico? Las células névicas. Y las células névicas que forman un conglomerado de células, porque son células névicas, que producen melanina, le dan a mi piel, por eso le digo algo que todos casi tenemos, le dan a mi piel unos puntitos medios oscuros. ¿Cómo se llaman esos? Los lunares, los famosos nevus. Por eso le digo, algo que todos casi tenemos, ¿no? Pero salvo que alguien por ahí diga, no, yo no tengo ninguno, mentira, es falso. Las pecas, ¿no? Las pecas son una variedad de estos, ¿no? Pero ya tienen un número más grande. Aparecen en diferentes, pero no son negros. Hacen una pigmentación, ¿sí? Una sobreproducción de los melanocitos, ¿no? De este pigmento melánico que le dan esta coloración oscura. Estos son los famosos negros. ¿Dónde encontramos los melanocitos de manera normal en nuestro cuerpo? ¿Dónde están? Pues todos tenemos melanocitos. Hasta los que tienen una piel más clara también tienen melanocitos. Todos tenemos. ¿Dónde están los melanocitos normalmente? En la zona donde hay pliegues. Acá en mi cara yo no tengo pliegues, ahí no debe haber melanocitos. No. ¿Dónde están los melanocitos? ¿Ah? ¿Dónde están? Porque yo tengo que saber dónde están, y eso lo han dicho en histología, para saber de dónde salen estos. Porque de ahí no han aparecido en la dermis así, formando un acúmulo, ¿no? Estos melanocitos los encontramos nosotros en la capa de células basales. Ahí están, y de ahí se forman los famosos nevus. Cuando aparecen en estadios iniciales ahí, bueno, aquí no están ahí, pero de ahí aparecen, cuando se forman ahí, les llamamos los famosos nevus de unión. ¿Por qué? Porque son los nevus de la unión dermoepidérmica, ¿no? Porque aquí, cuando están localizados a este nivel, es la epidermis, dermoepidérmica, dermis y epidermis. Luego estos melanocitos forman unos nidos acá. Luego comienzan a meterse hacia la dermis. Ojo, comienzan a ingresar, pero no son una neoplasia maligna. ¿Ya? Y cuando lo encontramos tanto en la dermis como en la epidermis, le llamamos los famosos nevus
o dermoepidérmicos o también conocidos como nebus compuestos. Y Dermoepidérmico. después, dermoepidérmico o nebus compuesto. Y después de ello, estos nebus, esas células nébricas solo las encuentran en la dermis. Y ahí nosotros lo llevamos a los famosos nebus intradérmico pigmentado. Casi todos ellos tienen, salvo raras excepciones, que no tienen pigmentos melánicos. Estos son nidos de células, ¿no? Nidos de células con núcleos redondeados, con cromatina regular, con pigmento melánico, que tienen un comportamiento, ¿no?, que van invadiendo hacia la profundidad. ¿Ahí está? Hasta aquí llegamos. Es el famoso nebus, que les digo que todos casi tenemos, ¿no? Ahí está. Y no tiene un lunarcito por ahí. Claro, algunos más, otros menos. Es un nebus intradérmico pigmentado, pero que se ha generado pues de la capa de células basales. Todos estos son células nébricas. ¿Cómo yo sé que es benigno? Vamos a pasar a 40X. Porque alguien me dice, doctor, ¿y cómo yo sé que es un benigno y no es un melanoma, ¿no? Porque los elementos celulares son los mismos, ¿no? Miren, aquí están. Estas son las células y los núcleos. La cromatina es regular, no hace condensación, los núcleos casi todos son del mismo tamaño, ¿no? Más voluminosos o más grandes en la parte superficial. Es una característica de benignidad. Nosotros lo vemos así, no me despierta ninguna sospecha de que eso sea malo. Aunque de repente ustedes lo miran, pero ¿cómo podemos determinar si es bueno o es malo, ¿no? Pero con el tiempo ya uno lo mira nomás a menor aumento ya, y es la cromatina, el tamaño de los núcleos, el comportamiento propio de las células. Es el nebus intradérmico pigmentado. Ustedes lo tienen que ver en su guía como nebus melanocítico. No, intradérmico. Intradérmico. Nebus intradérmico. Pigmentado, al que le agregan no se pierde nada porque ahí está el pigmento melánico y nosotros así lo reportamos. Pieles. Luego tenemos, a ver si se ve. Seguimos con la piel. ¿Qué parte de la piel será esa? Si esto fuera piel, ahí no ven ni nada de epidermis, ¿qué parte sería? La hipodermis, claro que sí, la hipodermis. ¿Por qué? Porque veo que aquí hay adiposo. Hoy si me dicen esto es piel, es hipodermis. Sin ver incluso claro que sí. Vamos a ver, vamos a irnos a la parte de la epidermis. Aquí está. Volteamos la lámina para verlo mejor. Acá está. Acá está. Menor aumento para poderlo ver. Señorita, ¿qué parte de mi cuerpo es esa? Si fuera una biopsia de mi piel. ¿Podré saberlo o no podré saberlo? Es piel, ¿ah? Ya, pero ¿de qué parte me habrán sacado eso? ¿Qué parte es? ¿De dónde me han sacado ese pellejito? Esa pielcita. Hernández, ¿de dónde me han sacado? ¿De dónde será? Y la palma. Claro, No hay efectivamente. glánulas. Porque, ¿qué me llama la atención? El estrato córneo. Es grande, gigante, enorme. Salvo que sea una patología. ¿Dónde encontramos un estrato córneo gigante? En palmas o plantas. Otra de las características que hemos dicho antes, la piel, toda la piel generalmente tiene folículos pilosos. Aquí, ¿veo algún folículo piloso? No, nada. No hay. No veo un folículo piloso, el estrato córneo es gigante, es una muestra de palmas o plantas. Y eso es normal, pues no está el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, espinoso, basal.
Aquí está normalidad mi muestra. Y hago mi recorrido. Y aquí comienza a cambiar. Miren, ven. Se viene normal y aquí comienza a cambiar. ¿No? Toda esta zona. ¿Qué era esto en la lámina anterior? Melanina. Melanina. ¿Quién produce melanina? Las células névicas o los melanocitos. Pero aquí ya no es un nevo, pues, ¿no? Aquí estamos frente a una neoplasia maligna que se origina a partir de los melanocitos, que ahí vimos que están localizados en la capa de células basales. Y estos melanocitos, tienen estos nidos celulares, ¿no? Vamos a ver, para ver las características. Es una neoplasia maligna, ¿no? Aunque mal llamada, ¿no? Mal llamada melanoma, ¿no? ¿Por qué mal llamada melanoma? Ahí está. ¿Por qué mal llamada melanoma? ¿Por qué le hemos dado mal su nombre? Porque el sufijo oma se le agrega a las patologías generalmente benignas, ¿no? Lipoma, fibroma, patología, sarcoma, ¿no? Sarcoma es una neoplasia maligna. El término sarcoma, liposarcoma, fibrosarcoma, angiosarcoma, y sarcoma se le agregamos a todas las neoplasias malignas que tienen un origen mesenquimal. Y los sufijos omas se les agregamos nosotros, ¿no? Adenoma, fibroma, pero hay algunas patologías como esta que tienen el sufijo oma, pero no son benignas, son malignas, y es el famoso melanoma. Así se la llama, así está. Es por eso que en algunas literaturas la van a encontrar como melanoma maligno, ¿no? Pero bueno, no hay un melanoma benigno, ¿no? Melanoma. Porque se origina de los melanocitos. ¿Y dónde están los melanocitos? ¿En la dermis o en la epidermis? La capa basal entre la dermis y la epidermis. ¿Y la capa basal a dónde pertenece? ¿La dermis o la epidermis? A la epidermis. A la epidermis, claro, pertenece a la epidermis. Entonces parte del epitelio que reviste la piel. ¿Y cómo se llaman las neoplasias malignas que revisten? ¿Cómo le denominamos nosotros a las neoplasias malignas que tienen un origen epitelial? Carcinomas, ¿no? Es por eso que si nosotros nos apegamos a la etimología, esta es una neoplasia que son células epiteliales que forman parte del epitelio. Su denominación correcta debería haber sido melanocarcinoma. Melanocarcinoma. Debió haberse, pero no, en los libros está registrado así y así es su nombre. Es como que, no sé, pues a mí me pusieron, no sé, me quisieron poner, no sé qué me pusieron poner, ¿no? Edwin, y al momento de registrarme me pusieron Eudis, y así quedó registrado, bueno, así quedó registrado, salvo que ella haga mi proceso judicial. Entonces esta patología está registrada. Esta es una neoplasia maligna que se origina a partir de la capa de células basales, porque ahí están los melanocitos, ¿no? Donde van a ser células neoplásicas malignas, ¿no? Aquí está. Este es un melanocito completamente atípico. La célula aumenta su tamaño, el núcleo es más grande y una de las características que presenta esta neoplasia maligna es que presentan nucleolos rojos, dice la literatura. Y los vemos unos nucleolos eosinófilos intensos, ¿no? Esta es una neoplasia maligna característica, ¿no? Vamos a ver nosotros, ¿cómo lo van a distinguir ustedes? Su paciente llega a la consulta y de repente va por otra cosa y ustedes le ven un lunar gigante, grande. ¿Cuánto debe medir un lunar para sospechar de un melanoma? Más de 0,6 centímetros. O sea, más de medio centímetro.
¿Qué más tienen que ver? Ya lo miran. Tiene que tener bordes irregulares. ¿Qué más tiene que tener? Asimetría. ¿Y qué es eso? La parte a Agarro la el mitad. lunar, ubico su punto medio, imaginariamente lo parto a la mitad y un lado es diferente que el otro. Es asimétrico. Irregular, asimétrico, más de 0,6 centímetros. ¿Qué más tengo que ver? Heterogéneo. ¿Qué significa heterogéneo? Que algunas zonas del lunar son más negras que otras. Y para eso no se necesita resonancia magnética, no se necesita tomografía, es simplemente clínica. Lo miras, claro, tienes que reconocerlo. Y lo sospechas. ¿Por qué digo lo sospechas? Porque el diagnóstico se hace con biopsia. Pero cuando ya tú lo sospechas, lo buscas, ¿no? Porque si tú no lo sospechas, su lunar, no lo sabes, no lo sospechas nunca, su lunar. ¿Por qué vino? Ah, vengo porque me arde para orinar. Y le das su tratamiento, le investigan toda su infección urinaria, es un examen de orina, cultivo, le das tu tratamiento empírico, luego el resultado de cultivo, le das que ganaste la orina bacán. Pero no viste el lunar que tenía ahí gigante, que probablemente sea un melanoma. Doctor, no sé si escuchó la historia de un estudiante de medicina que fue a un partido de hockey y estaba en la tribuna atrás y detrás del equipo, de su equipo, ¿no? Del que iba a ver, y vio que creo que era el asistente del coach o algo así, tenía un lunar así grande y le escribió en su celular, chequéate el lunar, y una de esas que él volteó, le dio la seña y él lo leyó y él se fue a ver y sí, era ese diagnóstico, y luego él la buscó por redes sociales y bueno, y le pagó la carrera lo que le faltó para correr. Ahora que ustedes ya han aprendido las características, Vayan al partido. ya pueden de repente. No, y es cierto, o sea. Sí, tenía que era cuarto ciclo, pero tercer ciclo la chica. Claro, porque es difícil eso. Me imagino que era grande acá, era grande acá. 0,6 centímetros, irregular, heterogéneo, bordes irregulares, ya lo sospecho. ¿No? Una biopsia o lo confirma, su sospecha clínica, porque para eso son los exámenes auxiliares de apoyo al diagnóstico, o lo descarta. Pero con esas características ya lo pueden, entonces ahora ya pueden salir de acá e ir a la cacería de lunares grandes. Una de las zonas de presentación más frecuente es en palmas y plantas. Cuando encuentren a un paciente con un lunar en palmas y plantas que tenga esa característica, sospechen de melanoma. ¿Por qué? Porque hemos visto nuestra muestra. ¿De dónde es? De palmas o de plantas, porque tiene un estrato córneo gigante. Esta es una neoplasia maligna que tiene un crecimiento radial. ¿Qué significa radial? Que se extiende así y tiene un crecimiento en profundidad, o sea, se va infiltrando, se va metiendo así y así, ¿no? Aunque también esta es una neoplasia maligna, como se origina a partir de la capa de células basales, porque ahí están los melanocitos, también asciende un poquito por encima de la capa de células basales, ¿ya? El comportamiento es infiltrativo, es una neoplasia maligna bastante agresiva, que forman nidos de células, como lo miren, que son los niditos. Nidos de células con comportamiento de tipo infiltrativo. Las células pueden ser redondeadas o fusiformes. Redondeadas son así redonditas como las vemos aquí, y fusiformes son alargaditas e hipercromáticas. Y miren, aquí se va metiendo, ¿no? A ver, aquí no, aquí está todavía el epitelio. Vamos a menor aumento para poder verlo mejor. Aquí, por ejemplo, ¿no? Hasta aquí llega el epidermis y aquí ya se está metiendo, ¿no? Celulitas con ese pigmento melálico característico, ¿no? Crece hacia los lados y hacia abajo en profundidad. Doctor, ¿y ese tipo de neoplasia a dónde hace metástasis normalmente? Estas neoplasias malignas hacen metástasis por vía linfático-hematológica a cualquier parte del cuerpo. Nosotros las hemos encontrado en el intestino. Lógicamente nos mandan una biopsia de colon, si no me equivoco, y encontramos melanoma.
Y eso es para ustedes, anecdótico. Melanoma en el colon. Secundario. Este paciente debe tener un melanoma. El doctor, ¿lo han revisado a su paciente? Al interno, ¿lo han revisado a su paciente? Y eso es una característica propia de los internos en la actualidad. No lo revisan a su paciente. Le preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes mal? ¿Te sientes bien? No lo revisan. Hemos encontrado melanoma en él debe tener un primario. Y eso lo hacen en la piel. Lo revisan y le encuentran una lesión acá gigante. Nadie lo ha visto, nadie lo ha revisado, nadie lo ha evaluado. Y el encargado en los hospitales de hacer la historia clínica inicialmente pues es el interno de medicina. Lógicamente que el residente, todos son responsables, ¿no? El interno es el que lo debe revisar al paciente. Nadie lo vio, tiene una metástasis, pues, pero por vía linfática, por ejemplo, a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces ustedes cuando sean internos y lleguen al hospital, revisen a su paciente, ¿no? Porque ya no conozco, me olvidé cómo sospecho de un melanoma, pero por lo menos le van a decir en la historia, van a registrar, se encontró una lesión o un lunar gigante, si no se acuerdan, ¿no? A nivel de región lumbar, miembros inferiores, tórax, no sé dónde se encuentra. Pero si no lo revisan, como este caso, nadie lo había visto. Nadie sabía que tenía una lesión de un melanoma en el cuerpo. Nadie lo conocía. Hay que revisarlo. Los hemos encontrado en colon, en vulva, hemos encontrado en cerebro, la literatura la describe, nosotros no la hemos visto, ¿no? Pero puede hacer metástasis a cualquier parte del cuerpo. Es una neoplasia maligna bastante agresiva. Los famosos melanomas. Luego pasamos, a ver, ¿qué tenemos por acá? Nuevamente con la piel. Ahí está. ¿Sabemos qué es piel? Sí, sabemos qué es piel. ¿Por qué? Porque aquí está, pues, ¿no? Ahí está. Córneo, granuloso, espinoso, capa de células basal, dermis, anexos cutáneos, ¿no? Ahí está, en piel. Pero ¿qué de anómalo o de anormal hay en esta piel? Ahí está. Ahora vamos a buscar si hay una zona que nos oriente, sin dudas, a ver de dónde está saliendo. Sí. A ver, vamos a buscarlo. Este es el famoso carcinoma de células basales. Es una neoplasia maligna que afecta generalmente a pacientes en edad avanzada y está asociado a exposición a radiaciones solares. Los familiares del paciente, doctora, le traigo a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi abuelita, le ha salido una herida en la cara y no le sana. No cicatriza, no sana. Cuando ustedes vean esas características de un paciente de edad avanzada, piensen en una neoplasia maligna. Estas son lesiones ulceradas, vascularizadas, van a haber vasitos en la periferia, ¿no? Y que no cicatrizan. ¿Y dónde están? ¿No? Estrato córneo, estrato espinoso, capa espinosa o estrato espinoso, y esta es la capa de células basales donde se generan los nuevos elementos celulares. Y de esta capa de células basales, miren acá, proliferan estas células basales y forman nidos de células basales, ¿no? Que van a tener un comportamiento infiltrativo, se van a ir metiendo. Y ahí, por ejemplo, lo he puesto ahí porque ahí se ve con claridad que desde el epitelio se está formando, específicamente de la capa de células basales. Ahora quiero ir a una zona, acá. Miren, este nido de células basales tiene una característica bastante particular. Estas células basales tienen una distribución bien particular. Miren este nido. En la periferia, en la capa de células basales, están distribuidos de forma perpendicular. A eso nosotros le llamamos empalizada.
Células basales periféricas distribuidas en forma de empalizada. Y las células basales de localización central de estos nidos tienen una distribución aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Que no tiene Sin un orden ajá. establecido. Desordenado, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos en las épocas del COVID, vamos a hacer nuestro examen y lo vamos a distribuir las alternativas y las preguntas de manera aleatorizada para que se copien menos. Menos porque igual, pues, ¿no? En el virtual no había forma, ¿no? Ahí en el curso de patología, dos han aprobado de ustedes en este parcial, dos. En épocas del COVID aprobaba, se jalaban dos nomás, el examen era virtual. Eran genios, porque ¿qué hacen acá? Les decía yo, deberían estar ustedes en otros lugares. Pero bueno, ya sabemos cuál era no es que regresó a la presencialidad, regresó todo a su cauce normal. Entonces, esta es una distribución aleatoria, desordenada de la capa de células basales, y en la periferia tenemos una distribución empalizada, ¿no? O en fichas de dominó, dicen algunos, pero son así, en eje perpendicular hacia la zona central. Estas neoplasias malignas, en la gran mayoría, tienen esta separación de la masa neoplásica con la dermis, ¿no? Hacen esto, pero esto es un artefacto que se obtiene básicamente al momento de procesar la muestra, la gran mayoría de estos cánceres. Estos tienen un comportamiento infiltrativo, pero este carcinoma, ¿tiene mitosis atípica? Sí. ¿Tiene hipercromasia? Por supuesto, y por eso lo vemos más azul, ¿no? Pero esta es una de las neoplasias malignas, la cual al paciente le ofrece un pronóstico bastante bueno. Cuando le dicen tiene carcinoma a su paciente, el paciente se asusta, un cáncer, me voy a morir. Pero el carcinoma de células basales es una neoplasia maligna de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque el carcinoma de células basales, la neoplasia maligna, recordemos que cuando vimos bases moleculares hay alteración o mutación en los genes que controlan la apoptosis celular. En una neoplasia maligna las células no mueren, ¿no? Claro. En este carcinoma de células basales las células siguen muriendo por apoptosis. Y eso le ofrece a esta neoplasia maligna cierto control. Y es una de las neoplasias malignas que es muy difícil que hagan metástasis a distancia. Una resección completa del carcinoma de células basales le ofrece al paciente un buen pronóstico, ¿no? Pero lógico, hay que sacarlo completo, ¿no? Entra la dermatóloga o el cirujano plástico y hace una resección con bordes quirúrgicos libres, laterales y en profundidad, y el pronóstico es excelente para el paciente. ¿Cuál es uno de los problemas que trae? Que generalmente se presenta en cara. Entonces, de todas maneras tiene que ser una resección amplia, ¿no? El paciente a veces dice, no, pero que me saque el cirujano plástico para que me deje menos lesión. Ahí lo que importa es sacar el tumor, sacar la neoplasia maligna, más, y después ya que vea, ¿no?, la estética, ¿no? Hay pacientes que ponen por encima de la neoplasia maligna la estética que el propio, y hay que sacarlo completo. Pasa eso, y más problemas tenemos con el cirujano plástico, que en algunos casos el borde de sección está comprometido, y cuando el borde de sección está comprometido, en el paciente quedaron células neoplásicas. Y a la presión de hacer el mínimo daño, tiene que ingresar nuevamente, porque tiene que ampliar ese borde, porque se han quedado células neoplásicas y en un tiempo va a aparecer eso. En cambio, el cirujano general es más agresivo. El cirujano general entra y ¡fan! Listo, te saqué todo el cáncer. ¿No? Es más agresivo. Este es el carcinoma de células basales. Ahí está. De reconocerlo, para nada difícil. Y ahí tenemos, a ver qué tenemos por acá. Y pasamos a la tiroides. Ahí está. En la tiroides, vamos a darle foco. ¿Eso es tiroides, joven? No parece, ¿no? No. Se han equivocado, que Wilfredo nos ha marcado mal el grande. Sí es tiroides.
Pero aquí estamos en la zona patológica, pues, ¿no? Donde ya no veo yo las características normales. Vamos a buscar una zona donde pueda observar una tiroides, ¿no? Que me convenza, ¿no? Que yo diga, ah, sí, es una tiroides, ¿no? Vamos a ver si tenemos por aquí parte de tiroides normal. Bueno, todo es cáncer, pero vamos a ver. Todo es cáncer, todo es papila. Aquí. Vamos haciendo un esfuerzo. Bien. Esta es una de las neoplasias malignas de presentación más frecuente en glándula tiroides y la presentación más frecuente es en el sexo femenino. Los varones también, pero es mucho menos frecuente, ¿no? Todo es tumor, ¿eh? En esta muestra todo es tumor, pero acá, miren, folículo tiroideo, uno acá para botón, para muestra, folículo tiroideo, lógicamente con alteración neoplásica, que ya lo vamos a ver ahorita, folículo tiroideo. La tiroides está formada por folículos tiroideos, sustancia coloide, epitelio cúbico simple que lo revisa, ¿no? Pero aquí nos llama la atención que es alargado, no miren la distribución. Estos se conocen como papilas. Papilas son digitiformes, como deditos de las manos, ¿no? Y en un corte desordenado aparecen algunos alargados, otros de una manera completamente desordenada, ¿no? Este carcinoma papilar de tiroides hace papilas, pero, ojo, las papilas no terminan siendo un criterio histopatológico contundente para establecer el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un carcinoma papilar de tiroides en ausencia de papilas, sí. ¿Por qué? Porque las características para establecer este diagnóstico no son las papilas, son los cambios nucleares. Y los vamos a ver. Bueno, aquí sí hay papilas, ¿eh? Pero podría no tener y ser un carcinoma papilar de tiroides, sí. Miren. Ahí está, bonito se ve. Mayor aumento porque hay que ver los núcleos. Vamos a enfocarnos a ver en los núcleos. Ahí. Aquí, a ver. Se ven unos núcleos espectaculares. Vamos a ver. Esta patología también se le ha denominado a los núcleos con un nombre característico. Vamos a buscarlos. Hay bastantes, pero vamos a buscar uno que sea pues, contundente, que no quede nada de dudas cuando lo veamos, ¿no? Porque en una neoplasia maligna tenemos criterios muy contundentes y tenemos criterios pues, que a veces no se ven tan bien, como en todas las enfermedades, ¿no? Hay pacientes que van a llegar con un diagnóstico que lo van a mirar, no me lo van a escuchar y ya van a saber el diagnóstico, y otras que las manifestaciones clínicas no van a ser tan claras, ¿no? Lo mismo pasa que en patología. Ahí, vamos a ver, entramos ahí. El famoso doctor Casaico. Ahora que creo. En esta neoplasia maligna, la cromatina se margina y se dirige hacia la membrana nuclear y me deja unos núcleos claros, unos núcleos así transparentes, ¿no? Que a estos núcleos, este es el criterio contundente para establecer el diagnóstico, se les ha llamado núcleos en ojos de Anita la huerfanita. ¿Así? Así figura en los libros. Ese asombro me dice que no ha revisado la literatura. Núcleos en forma de... Núcleos en ojos de Anita la huerfanita.
Así está en los libros, así está en su Robbins, así está en la literatura americana. Nadie lo ha revisado en el libro, ¿no? Porque causa chiste porque parece, pero... Ahora en el celular busquen Anita la huerfanita, la caricatura de Anita la huerfanita. Para que vean el núcleo, no se olviden nunca. ¿Ya lo ubicaste? Núcleo, busca la caricatura. Ani, en inglés es Ani, Anita la huerfanita. ¿Encontraste? ¿Cómo son sus ojos? A ver si lo encontraron por acá. Ay, qué miedo. Ahí está. Y lo que pasa con esta caricatura, recordemos nosotros que la literatura que nosotros utilizamos en su gran mayoría es literatura americana. Y cuando se descubrieron estas características del núcleo del carcinoma papilar de tiroides, se le registró como los ojos de Anita la huerfanita que aparece en esa caricatura americana. Y cuando se registra, así que es su partida de nacimiento, así figura en los libros, ¿no? Otros le llaman en vidrio esmerilado, con marginación de la cromatina, en ojos de Anita la huerfanita, ¿no? Así ha quedado registrado. Es como que ustedes, en algún momento, cuando hagan un descubrimiento, le van a poner el nombre que ustedes deseen y lo van a registrar y lo van a inscribir, lo van a publicar, así queda. ¿No? Así queda. Y esa es la denominación ojos de Anita la huerfanita, vidrio esmerilado. Pero hay otra característica, esa es la característica contundente de estos núcleos claros y transparentes. Por eso, esta neoplasia maligna, yo la puedo diagnosticar hasta un extendido citológico. Una biopsia con aspiración con aguja fina al nódulo, lo extienden en citología. Yo no necesito ver estructura, no necesito ver nada, yo necesito ver células con esta característica de sus núcleos. O sea, se puede. A diferencia, por ejemplo, de la segunda neoplasia maligna de presentación en la tiroides, que es el carcinoma folicular de tiroides, y esa sí yo no la puedo diagnosticar por citología. ¿Por qué no la puedo diagnosticar por citología? Y esa ha sido una controversia que hemos tenido con los endocrinólogos, ¿no? ¿Por qué? Mandan un hasta nos mandan trucut y yo tampoco le puedo hacer el diagnóstico. Y llega el endocrinólogo, el residente, doctor, nosotros necesitamos que usted nos diga si es bueno o malo. Yo no le puedo hacer ese diagnóstico. El doctor es importante, nosotros queremos. Y cuando me hace esa pregunta, significa que él no sabe cómo se hace un diagnóstico de carcinoma folicular de tiroides. Porque si no, no me haría la pregunta. Y se los voy a decir para que ustedes no cometan ese error, no pasen esa vergüenza en su hospital. Para establecer el diagnóstico de un carcinoma folicular de tiroides, yo necesito, el criterio histopatológico no es atipia citológica, no es aumento del tamaño de los núcleos, no. El criterio anatomopatológico para establecer el diagnóstico de carcinoma folicular de tiroides es infiltración de cápsula y o infiltración de vasos sanguíneos. Y cuando él me manda un aspirado de citología, ¿podré ver cápsula? No. ¿Podré ver vasos sanguíneos infiltrados? No. Entonces, ¿le podré reportar esa? No le puedo reportar ese cáncer. Cuando me mandan un trucut, un filamento, que es un hilito de tejidos, ¿podré ver cápsula? No. En el mejor de los casos puedo ver 1 milímetro de la cápsula. En el mejor de los casos, porque la gran mayoría no se ve. ¿Y todo el resto del nódulo? ¿Le puedo ver? No. Por eso que el carcinoma papilar, el carcinoma folicular de tiroides, no se puede diagnosticar con aspirado o no se puede diagnosticar con filamento. Pero este sí. A lo mucho, si hay una atipia muy marcada, en citología podrá reportarse como categoría 5 de Bethesda, sugestivo, sospechoso de malignidad. Pero no le puedo decir que es un cáncer. Y no porque no se pueda, sino que para eso necesito todo el tumorcito. Y en una junta médica algunos años atrás, porque los endocrinólogos se jalaban los pelos, que nosotros le digamos
doctor, si usted no me está diciendo que es bueno o malo, por gusto le he hecho el procedimiento. Me daban los pelos. Le explicamos de esta manera y dijeron, entonces, todos los nódulos, porque nosotros los reportamos como neoplasias foliculares, y cuando le decimos neoplasia folicular, no le estamos diciendo nada. O sea, hay un tumorcito que está constituido por folículo tiroideo, pero no estamos diciendo que sea malo o sea bueno, porque el término neoplasia no dice que sea bueno o que sea malo. Entonces, todos esos nódulos van a pasar a cirugía de cabeza y cuello, porque le saquen el nódulo al doctor y se lo den y nos pueda decir si es bueno o es malo. Y al costado estaba el cirujano de cabeza y cuello y se paró y dijo, no, ¿por qué? Pues? O sea, todos los nódulos me lo van a mandar por ahí, va a tener una fila de pacientes para que opere por puros nódulos, y si no son malos, ¿qué harían allá? Hacerle seguimiento. Seguimiento. La clínica ha sido, es y seguirá siendo la mejor herramienta para enfrentar a sus pacientes. Ya, neoplasia folicular, ya, te cito, en 8 meses, en 6 meses, no sé cuánto. Nuevo control, no ha crecido, probablemente sea benigno. Ha crecido, es más grande, o tiene características heterogéneas, y es altamente sospechoso de malignidad, porque no vamos a decir que es malo simplemente porque está creciendo, pues, ¿no? Necesitamos la patología. La clínica siempre ha sido, es y seguirá siendo la herramienta más importante cuando estamos frente a esas neoplasias, ¿no? Y se hubiese evitado de hacer toda la molestia, toda la junta, a tratar de... Porque en esas juntas, ¿quién va? Está el endocrinólogo, está el cirujano de cabeza y cuello, está el radiólogo que participa ahí, está el patólogo y todo el equipo que forma parte para establecer los diagnósticos de esas patologías. Cosas que pasan y que las van a vivir ustedes. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico? Criterios histopatológicos. Ya, pero eso es mucho chamullo. Yo quiero los criterios para aprobar mi examen porque me falta nota para pasar patología, ¿no? Núcleos en ojos de Anita la huerfanita. Pseudoinclusiones. A veces aquí hay una pseudoinclusión nuclear. Acá. Las pseudoinclusiones nucleares son estas así, y que forman un hilito adentro, como una rayita, como un pan francés. Una rayita son las pseudoinclusiones. Esos son los criterios más contundentes. Y lo otro es aumento del tamaño de los núcleos, alteración de la relación núcleo-citoplasma, formación de papilas, pero no es contundente, pero también es otro criterio que nos ayuda a establecer este diagnóstico. Zonas de calcificación, podemos encontrar acá cuerpos de samoma, que no son contundentes, pero nos suman a establecer este diagnóstico. ¿Ya? Ese es el carcinoma papilar de tiroides. Y finalmente tenemos esta neoplasia que nos origina bastante problema, que les acabo de comentar, que es el carcinoma folicular de tiroides. En el carcinoma folicular de tiroides origina todo este problema porque es un nódulo. Es un nódulo, vamos a buscar, es un nódulo que tiene cápsula y el diagnóstico diferencial es el adenoma de tiroides, ¿no? Y un adenoma es benigno y un carcinoma pues definitivamente ya es malo. ¿Y cuándo se llama carcinoma? Porque las características las pueden compartir incluso. Recuerden que yo acabo de mencionar que Infiltración de la cápsula. la característica es la infiltración de cápsula o de vasos sanguíneos, ¿no? Miren, este es el tumor y esta es la tiroides normal. Aquí viene la cápsula, este es tejido conectivo, ¿no? Que rodea este tumorcito, y miren aquí, el tejido conectivo, se abre el tejido conectivo y dentro del tejido conectivo veo folículos tiroideos. Está infiltrando cápsula. Y una vez que me infiltra cápsula en cualquier punto, ese es un carcinoma folicular de tiroides, independientemente de la atipia que pueda acompañar a los folículos tiroideos del tumor o no. Pero, ya puedo, doctor, necesito 3 criterios. Uno es infiltración de cápsula, otro es infiltración de vaso, y le suman, los folículos tiroideos se van haciendo pequeñitos, disminuyen su diámetro. Y como disminuyen su diámetro, la sustancia coloide también va disminuyendo.
la característica más importante del carcinoma folicular de tiroides. ¿Listo? Ya estamos jóvenes. Con eso estamos listos para el PC3. Como son tardones, el PC3 va a empezar 7 de la mañana el próximo. A las 7 empiezan las clases. Pero a las 7 empiezan las clases. Miren, hay compañeros de ustedes que ahorita están llegando recién. En mis épocas, a mí no me dejaban entrar a la clase ni a las prácticas cuando yo llegaba a esa hora. No me dejaban entrar. Y mucho menos, mi trabajo le iban a recibir tampoco ya. Así era en nuestras épocas. En mi época, por ejemplo. Yo llegaba, yo miraba del vidrio nomás fuera ya. Y sabía si es que me dejaba mirar, pues váyase, me botaban todavía. En la actualidad, entonces, 7 de la mañana yo empiezo el examen. El que no está, no se presenta. A lo mucho empezaré 7:10, 7:15. Eso es en premio a sus compañeros tardones. Están advertidos. ¿Ya? Muy bien. Llamaremos a Wilfredo para que les dé los microscopios.